A ver, yo sé que hay que hablar de este tema del nepotismo, de la no reelección, pero quiero saber qué van a hacer con Cuauhtémoc Blanco, Israel. Pues va a ser... Digo, ya vi que como su primer instinto es protegerlo. No, para nada. A ver, ¿cuáles son los antecedentes reales de la Cuarta Transformación? Primero, recordemos que hace 4 años se reformó el artículo 108 constitucional para que el presidente de la República pudiera ser sujeto a un procedimiento cuando se le acusara de la comisión de un delito, cualquier delito, no solo traición a la patria, sino cualquier delito, dice el artículo por el cual pudiera ser condenado cualquier mexicano. Entonces, si el propio presidente Andrés Manuel, como cabeza en ese momento del movimiento de Cuarta Transformación, fue el que promovió que él mismo podía ser sujeto a un procedimiento penal, básicamente en eso se resume esta Pero es que modificación. No los veo como... ¿Cuánto más? Y hay antecedentes, recordemos lo que sucedió también con un diputado de Puebla, y se llevó a cabo el desafuero y se le procesó. No quiere decir que esté diciendo yo que Cuauhtémoc Blanco sea culpable. Se tiene que claro llevar a cabo el procedimiento. Ahora hay que decir que lo que está sucediendo, incluso si tomara la Cámara de Diputados la decisión de desaforarlo, el propio artículo, me parece que es el 111 constitucional, establece que eso no prejuzga respecto de los fundamentos de si hubo la comisión de delito o no. Pero ¿qué quiero decir con todo esto? Que va a haber garantía de que lo que se va a realizar... Muy a fuerza. Costó mucho tiempo, Israel, llevar a Cuauhtémoc ahí y todavía no sabemos en qué va a desembocar. A ver, yo creo que es un asunto muy complejo, muy enredado, que hay que, para empezar, llevarlo a la objetividad. ¿Por qué muy enredado? Por varias cosas. Mira, primera, bueno, pues es un diputado que tiene fuero. Como dijo Israel, en las fechas recientes ha habido 3 diputados que se les ha retirado el fuero. O sea, de las 64, ahora ha habido 3 casos que se ha retirado el fuero para que puedan enfrentar la justicia. Pero también tenemos una comisión jurisdiccional donde hay una animadversión del presidente de la comisión jurisdiccional, que es de la instructora también, hacia el personaje que va a ser cuestionado. Pero es un voto de 5, Rubén. Es un voto de 5. Pero yo creo que ahí empieza a revolverse las cosas. ¿Por qué? Porque esa persona tendría que retirarse para dejar que el proceso lo llevaran, pues, alguien que no hubiera manifestado esa animadversión. Luego, por otro lado, estas denuncias que presentan contra Cuauhtémoc se dan en un momento de mucha complejidad en el estado de Morelos. ¿Estás defendiendo a Cuauhtémoc? No, para nada. Es que me da esa sensación. No, que hay que ser objetivos. Si no somos objetivos, mira, el fiscal que salió había sido desaforado también. Sí, y lo metieron a la cárcel y lo sacaron. Es inaudito. Pero traía fuero local. Ajá. Luego, esta denuncia es de hace años. ¿De 2022? Sí. Es una denuncia grave que se tiene que atender. Luego, en el momento en que va a salir, se presenta. Luego, en la jurisdiccional está este otro personaje. Lo que yo estoy diciendo, que quede claro, ni exonero ni no exonero, como lo dijo acá Israel, es que se tiene que hacer objetivo, se tiene que reducir las tensiones y que se vea con seriedad. Y ya aprendí que cuando me hacen así, nos vamos a corte. Sí, Raúl Ramírez es el encargado de echar la guillotina. Eso. Ahora regresamos, por favor. 45 minutos aquí en el estudio Rubén Moreira, Emilio Álvarez y Casa, Israel Zamora. A ver, Rubén, tengo la sensación... Mala sensación. De que estás intentando defender a Cuauhtémoc Blanco. No, que quede la sensación de que yo quiero es un proceso pulcro, que es distinto al otro. Y que después no anden presentando amparos, recursos, porque el proceso no fue pulcro. Eso es lo que yo quiero. A ver, mira, la semana pasada justo platicábamos del paquete de gobernadores que generan justo esta noción, impresión y en muchos casos certeza de la vinculación de Morena con el narco. Y uno de los ejemplos que dábamos era Cuauhtémoc Blanco, hablamos de Rubén Rocha, hablamos de Cuitláhuac de Veracruz, hablamos de Rutilio de Chiapas. La lista es grande. Y es notable lo que hemos visto desde el sexenio anterior, son más de 10 gobernadores de Morena denunciados y no pasa nada. El caso de Cuauhtémoc Blanco es escandalosísimo. La Auditoría Superior de la Federación, nada más en los últimos años, le fincó quebrantos por 4,000 millones
de pesos, 4,000 millones de pesos. La gobernadora sucesora, Margarita González Arabia, le imputa responsabilidades por el 1%. El 1% es 40 millones, pero es la primera vez que vemos en este tiempo de México que una gobernadora decide ir legalmente. Javier May ha hecho declaraciones en Tabasco contra Dan Augusto López, justo por la vinculación de su secretario de Seguridad con los temas del narco, vinculación, desaparición, ni más ni menos vinculación. Que es el líder de la barredora. Ni más ni Ajá. menos. Bueno, el fenómeno de Cuauhtémoc es escandalosísimo. ¿Cómo así? ¿Cómo así que un fiscal que presenta una denuncia es el destituido? Tardó horas Margarita González Arabia, horas en que el fiscal Uriel presentó la denuncia y resulta que lo destituyen a O sea, él. perdón, pero es que sí. es un escándalo de impunidad Sí, y corrupción, sí, perdón, estoy de pero acuerdo. a mí me parece A ver, un escándalo de corrupción e impunidad. Nadie está defendiendo a Uriel Carmona, ¿eh? Su problema. Pareciera que sí. ¿No? Sí. Pues parece Sí, mal. Y a eso voy porque te estoy leyendo la mente. Pues No, es que, que- ¿cómo que lo destituyen por Pero- presentar una no, denuncia? A ver, Es increíble. el tema de Ariadna, muy lamentable, es del 2022. Y se tiene que dividir. Este Congreso de Morelos cambió en septiembre, porque la presidenta dijo que el pasado Congreso lo protegía. Bueno, cambió en septiembre. No pasó nada en septiembre hasta que el fiscal habla aquí en la mañana, dice, ya presenté la Y solicitud sí. y todo cae en cascada. Hay, Por quienes, Dios. hay quienes dicen que fue precisamente porque se enteró que le iban a hacer Lo que el fuera. desafuero Mira. y que por eso fue que él lanzó eso. Bueno, Pero yo independientemente no sé qué de lo digan, que haya yo estoy ocurrido, diciendo los claro, hechos. el y, segundo no y sé yo qué creo, digan. y yo creo que los dos temas se deben separar. O sea, yo creo que lo de Cuauhtémoc Blanco, porque si no politizas el tema por el que acusan a Cuauhtémoc Blanco y eso afecta la propia objetividad con la que se va a analizar el asunto. Es un tema muy delicado. Entonces, lo que yo creo que es muy importante es que se divida lo de Uriel, que debe de seguir su proceso. A ver, o sea, punto y aparte, que además, déjalo. Es que es que además inaudito, él ya es fue inaudito. desaforado conforme a la ley. Mira. Él había sido incluso antes desaforado y Ah, ahora pero es destituido. Estuvo en la cárcel y salió. Israel. Sí, porque la Suprema Corte de Justicia, a través de estas decisiones que el- toma Ahora, muy no, sesgadas, Mira, le No dio, puedo. le concedió, le este concedió dilema salir. les va a poner a ustedes un doble espejo de congruencia si es que algo queda en Morena. Y me explico. Acusaron a Uriel por el tema que tiene que ver, vamos a decirlo, de un feminicidio, violencia contra las mujeres. El caso Cuauhtémoc es lo mismo, una mujer que denuncia violación. Y si Morena no procede, van a quedar con una falsedad, por lo menos investigar. Dar la condición para investigue, porque entonces, ¿de qué La sirve doble que haya moral, una, claro. que haya Tengo una entendido que se van presidenta, a que haya una reunir en la presidenta sesión y instructora. tanto que dicen, y en realidad lo que se Oye, está pues viendo es para un el lunes aparato que invitamos a encubre. Raúl y que nos diga qué pasó ahí. Oye, Yo ¿qué tengo onda con entendido Raúl? que Porque él es ya- parte de la sección Raúl instructora. Bolaños. Yo creo que Raúl por eso hoy Bolaños. no pudo asistir. ¡Israel! Un saludo a, Oye, a Raúl. Oye, Pero- Susana, los pero tres se puros va- toallazos como Trump. Raúl, O sea, tú dices que no pudo venir Raúl porque estaba Me muy imagino, concentrado en el me imagino. caso. Que Ay, sea- Ya está No, no, aprendiendo digo, esto qué de Trump. aquí también. se la voló el maestro Entonces, Zamora. le mandamos un saludo a Raúl, pero no, lo que sí es que se va a tocar No el sean tema así, con mucha hombre. seriedad, como repito, hay antecedentes de que Pues se ha hecho, ojalá. pero eso no implica que sea necesario o que por a priori se va a hacer un juicio No. respecto de la No, culpabilidad. pero de los Cuauhtémoc elementos Blanco. son suficientes como para poder investigar. Y lo que se está solicitando es que se tenga condición para investigar y procesar y en su caso sancionar. Pero si lo que pasa es otra vez un manto de corrupción e impunidad, no va a pasar nada, Israel. ¿Como cuál? También A ver, creo. yo lo Pues que- con También todas las creo. denuncias Yo que lo llevan que como A ver, pongo sobre, como yo lo que pongo sobre la mesa Adelante. es que tratemos de, entre todos de quitarle los contenidos políticos y los contenidos que- No hay un contenido político, una No, pe- mujer pero que, no, que dice pe- que pe- quiso ¿qué violarla. dice? ¿Qué dice, verdad? Bueno, Pero pues espérame, claro, espérame. de modo que lo hubiese Nomás grabado. dame chance de terminar, hombre. Ya Adelante, estás como no. Trump y como Vence y todos Tomemos su esos. café, pues. dale. A ver, no, lo que yo te estoy diciendo es que hay una denuncia, sí, y una persona tiene que ser sometida a juicio en su caso. Que le quitemos los contenidos controversiales, los contenidos de carácter político a la decisión que se va a tomar. Y que de tal manera de que la que sea, después no sea impugnada y sigamos en este tipo de dimes y diretes muy comunes en nuestra O sea, ¿tú política. quieres que salga Weigrick Flores? No que salga, nomás tiene que pedir licencia a ese juicio. Nada más. ¿Cuántos diputados son? ¿4 o 5 en la instructora? 4. Hugo, Eric de Morena, Raúl Bolaños del Verde,
Germán Martínez del Germán PAN. Martínez del PAN. Y hay otro de Morena. Una ahí. diputada de Morena, me Ya, parece. O sea, si se va Hugo Eric van a quedar... No, nombras otro. De Morena. Sí, Rubén, tú sabes de lo que estamos hablando. No nos Yo queramos creo leer que la para que ese mano. escenario... O sea, Hugo Eric Flores muy probablemente vote en contra, vote a favor de que proceda el desafuero. ¿Por qué? Pues porque sí. Ya está. No, bueno, porque él ha dicho que van a tomar en cuenta todas las denuncias que se han presentado y que entonces él está a favor, como Ricardo Monreal, de que se investigue y se determine si es Bueno, que culpable sea o Ricardo, inocente. el presidente de esa comisión. Yo creo que para que eso proceda debe de haber o una excusa, o sea, debe de venir Claro. de propio diputado Hugo Eric, o bien a través de una recusación que el propio diputado Cuauhtémoc diga, ¿sabes Uy, qué? no, Creo que bueno. hay un conflicto de intereses y no Bueno, deseo que de cualquier sea. forma es muy penoso. Si a esa comisión instructora Claro que es muy le damos penoso. el rango, entrecomillado, de tribunal, o sea, de gente que va a resolver, pues Morena va a tener Mira, la mayoría. Ya, Tan, tan. yo lo que quiero ¿Y por qué no han subrayar desaforado a Alito, es ¿Por qué a ver, ahí vamos por partes. Primero, Laida presenta, bueno, el procurador de Campeche en aquel entonces, porque ya no está, Renato Renato Sales. Sales. presenta una solicitud, nada más hay un problema. Jueces de distrito dicen que las pruebas no eran idóneas y las desechan. Ujú. Entonces, la solicitud se quedó sin pruebas. Eso fue sometido a la instructora y pues no había pruebas en las cuales proceder. Ese fue el tema, pero ni siquiera fue la instructora, ¿eh? Fueron tribunales y jueces de distrito. Ahora, es importante decir Espérame a nomás. Susana- Y sí. la notificación la hace el procurador de Campeche diciendo ya no hay pruebas. No, Es el que notifica. ¿Fuero con fuero se paga o no? Además- no. no, En el caso de Moreno Yo- y Cuauhtémoc Blanco, con el PRI Morena. no, discúlpame, nosotros hemos votado lo que nosotros hemos considerado conveniente. Te digo, en estos, porque luego pareciera que todo el mundo se cubre, no, y ahí tengo que reconocer a Morena pocas cosas. En las últimas 3 legislaturas se han quitado 3 fueros y los 3 han sido de Morena. Y ahora, también decir que cuando la instructora o incluso el pleno de la Cámara de Diputados determina que no es procedente la declaratoria, eso no implica que se absuelve a la No. persona que está indiciada. Solo quiere decir que durante el tiempo de su encargo no va a poderse ejecutar una orden de aprehensión. Cuando deje el cargo, en caso de que las fiscalías, en este caso estatales, consideren que hay elementos suficientes para proceder, lo pueden hacer. Sí, O sea, pero el no mensaje, prejuzgue incluso hágase respecto cargo al- del mensaje de del impunidad que se manda, porque miren, lo que han hecho Morena como aparato es premiar, por ejemplo, tú dices un ejemplo, te doy uno. El señor Murat es gobernador de Oaxaca. Está acusado de quebranto en Infonavit por 250,000 créditos fraudulentos. Es más, el actual titular, Octavio Oropesa, lo dijo en una conferencia mañanera. ¿Y qué hizo Morena? En lugar de procesarlo, lo premió como senador. Y así pasó con una pléyade larga de funcionarios o del PRI o del PAN, que porque pactaron para una alianza electoral y en lugar... podrá ser, pero el caso es que no es. El caso es que ha habido un pacto de corrupción e impunidad y premian. Y Morena no ha investigado. Cuando- Ese es el tema. O sea, hazte cargo del Sí, mensaje a ver, que manda. Cuando ha habido elementos, porque recordemos que la fiscalía manda a la instructora todos los elementos que tiene para considerar que hay la presunción de que se cometió un delito, porque tampoco la fiscalía ha determinado o ha juzgado respecto tiene de que la dar elementos comisión. objetivos. Así es, da elementos objetivos. Que este puede Y ser uno, Cuando ¿eh? haya, La denuncia. cuando ha habido, ¿Lo es? pues, lo acaba de ver. comentar. Y hay un caso muy similar que fue el del diputado de Puebla, que yo mencionaba obviamente de Israel. Morena, que se consideró que había elementos y se procedió. ¿Le creen a las víctimas o no en Morena? Pues ¿O solo a las cuando víctimas de Morena? Cuando hay elementos, o sea, tenemos los antecedentes que te he mencionado. Entonces yo creo que este caso, por eso es muy importante Ahora, yo sí dividirlos quiero- y no mezclar Ahora lo de la- Uriel la- Carmona, el la- exfiscal, con No, el no, no. tema Ahora de... la Estoy de pregunta acuerdo. al otro lado para la conductora. Sí, ¿En este país no hay presunción de inocencia? lo hay, Ah, bueno. por supuesto, pero yo le creo a las víctimas. Bueno, Y yo creo que Y todos luego tenemos- habría que investigar, pero no victimizar a la Pero- víctima. Ahora resulta No, nadie está haciendo que, eso. que la No, piñata y el no, pobrecito no, víctima es Cuauhtémoc Esos son Blanco. errores de Cuauhtémoc terribles. Pero tiene que haber un proceso lo más poco posible. Te estoy diciendo, las últimas 3 o 2 legislaturas, porque esta apenas está empezando, se han desaforado a 3 personas. ¿Quién es, Ahora, perdón? yo Un diputado de Morena de Hidalgo, ¿Acusado de? un choque, se incendia el carro, él dice que no iba manejando a otra persona y fue a dar a la cárcel. ¿Quién más? Un diputado que está ahora en Chile,
porque de El Coyoacán. tomate. De Coyoacán. ¿Qué Y es el tomate? El que fue alcalde de Coyoacán. Toledo. Toledo. Ajá. Y otro de De que es Pederastia. Huerta de Puebla. Pero fíjate, el caso del fiscal, a mí déjame detenerme un poquito, porque la verdad es que es escandalosísimo. En un abuso a absoluta autoridad, la entonces jefa de gobierno determina que su fiscala tenía condición y competencia para intervenir en Morelos y manda a la Marina a detener al fiscal de Morelos sin tener ni competencia ni capacidad. El caso del fiscal Uriel, me van a perdonar, pero es un ejemplo paradigmático de abuso de poder de Morena. No tardamos. Fórmula Noticias con Azucena Uresti. Estás escuchando.